A todos los presentes les doy la más cordial bienvenida a Sin Ruido, este programa maravilloso que se transmite todos los jueves por la página de Cobife y por el canal de YouTube Sin Ruido. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento por su presencia y porque cada jueves podemos aprender de la vida y las experiencias de las personas que han estado compartiendo sus testimonios y nos han dado sensibilidad hacia la resiliencia y la fe. Es para mí un honor presentar a Maite Murillo. Bienvenida, Maite. Su nombre es Maite Murillo, tiene 25 años, casada con Álvaro Arriagada y tienen una hija llamada Belén. Maite es de profesión técnico en enfermería a nivel superior. Su hija Belén Arriagada Murillo nació el 21 de mayo del 2018. Semanas de gestación 28 y tuvo que nacer prematura debido a la preeclampsia. Belén estuvo hospitalizada 66 días. Los primeros 4 días evolucionó bien. Luego le entró una infección en su ombligo, lo que le agravó. Llegó a pesar unos 660 gramos. Esto mismo provocó en ella convulsiones y muchas complicaciones asociadas al cerebro. Luego de este proceso, en febrero del 2019, Belén cae nuevamente hospitalizada, siendo diagnosticada con un síndrome de West, que es un síndrome convulsivo grave. Y fue como empezar todo otra vez. Ella retrocedió mucho en su desarrollo, pero ahí, en esos procesos, Dios ha estado junto a ellos. ¿Y qué es la preeclampsia? Es la presión arterial y signos de daño hepático o renal que ocurren en las mujeres después de la semana 20 de embarazo. Si bien es poco frecuente, la preeclampsia también se puede presentar en una mujer después de dar a luz a su bebé, casi siempre dentro de las siguientes 48 horas. Este se denomina preeclampsia postparto. En Chile, 1 de cada 12 niños nace prematuro, lo que corresponde al 8% de los recién nacidos. Esta cifra se traduce en la principal causa de mortalidad de recién nacidos en nuestro país. ¿Y qué es el síndrome de West? El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica denominada la enfermedad de los espasmos infantiles. Es un tipo especial de ataque epiléptico que afecta fundamentalmente a niños antes de los 2 años. Aquí conocemos en parte la historia de Belén, la hija de nuestra querida amiga Maite. Maite, muy bienvenida a nuestro programa. Es un honor para nosotros conocer una parte de tu vida. Por lo tanto, me gustaría que nos contaras cómo fue el nacimiento de Belén. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante poder dar un poco de testimonio de las experiencias que uno tiene, ¿cierto? Porque así más que hablar de lo que uno vivió, se puede hablar a través de esto del poder que Dios ha mostrado en nuestra vida y en la vida de nuestra hija. El nacimiento de Belén, bueno, como usted bien decía, yo soy hipertensa, desde los 18 años más o menos diagnosticada. Tuve varias complicaciones en el embarazo. En un momento me la quisieron sacar como a las 20 semanas, porque también tuve una alza de presión. Y a Dios gracias, el médico dijo que eran muy pocas probabilidades de vida, así que entre medicamentos y cosas se mantuvo hasta las 28 semanas que ya se me desprendió la placenta, así que
hubo que hacer una cesárea de urgencia. Como usted bien decía, Belén los primeros 4 días. A todo esto, después de que ella nació, yo quedé en la UCI, también hospitalizada por el asunto de la presión, la tenía demasiado alta, hubo unos síntomas de complicación, así que me dejaron en la UCI, yo no la pude ver durante los primeros 6 días, no la pude ver, ya que yo estaba en UCI y ella también, así que no la podía ver y mi esposo me iba comentando cómo estaba, cómo iba. Los primeros 4 días, ella nació un día lunes y el día viernes se complica su guatita, le entró una infección, así que ahí comienza lo que se podría decir todo un proceso, porque esta infección, este virus que a ella le entró, provocó en ella convulsiones, hizo que se bajara mucho de peso, era una niña, solo imaginarse 37 centímetros y 600 gramos, yo creo que es difícil hasta de imaginárselo, cuando yo la vi fue algo, fue fuerte, porque cuando la pude ir a ver, la doctora al tiro me dice que Belén estaba súper grave, que casi diciéndome que no me hiciera expectativas de vida con ella, porque me dijo, estás muy grave, no sabemos si pasa la noche, entonces ahí yo quedé como chuta, que sea la primera impresión de un médico hacia una madre que tiene a su hija ahí, fue sumamente fuerte, pero, pero bueno, todo esto siempre ha estado Dios, la verdad de las cosas. Yo creo que si yo no fuera una mujer que cree en Dios, quizás me hubiese derrumbado, me hubiese pensado lo peor al tiro, pero a Dios gracias, yo de muy chica le conozco, he visto sus milagros, así que en medio de toda esta dificultad, porque también después de esta infección, Belén comenzó a tener convulsiones, así de pequeñita, todos los exámenes salían malos. Recuerdo que después que estuve de alta yo estuve hospitalizada 7 días después de esto, del nacimiento de mi hija, después me iba a casa porque los médicos están acostumbrados de cierta forma a este tipo de nacimiento, entonces ellos me decían, esto viene para largo, así que debes saber manejar la energía. Entonces anda a casa y vuelves mañana para poder no tener un colapso. Así que yo iba a casa y esta vez que fui a casa llamé por la noche porque estaban los resultados de un examen. Y de nuevo lo mismo, me dijeron todos los exámenes están malos. Ella puede tener epilepsia, meningitis, todas las enfermedades posibles me nombró. Y, o sea, todo diagnóstico en cuanto a ella era mal. No había algo que me dijeran va a estar bien. No, era todo negativo. Así que sí recuerdo que en ese momento tuve un pequeño colapso porque también mi esposo se enfermó, entre todo esto estuvo hospitalizado, así que se me vino un poco todo encima y eh, en ese momento sí sentí que la cara se me empezó a dormir un poco, entonces síntomas de accidente vascular, así que bueno, mi familia que en ese momento estuvieron conmigo, que fue mi madre, mi hermana, no hicieron más que orar. Y a Dios gracias, a mí no me pasó nada, pude dormir bien aquella noche y al día siguiente levantarme para volver a ir a la clínica. Al llegar a la clínica, yo le digo al doctor, sabes que me dijeron esto y esto anoche, tanto los exámenes malos, y Dios siempre tiene a alguien ahí, ¿cierto? Siempre está esa pequeña luz en el camino, como dicen. El doctor me dice, sí están malos los exámenes, pero está gordita, porque así la trataban, súper con mucho cariño, está gordita, es fuerte y va a salir adelante, me dijo. Así que ahí uno con la confianza, con la paz que el Señor pone en el corazón, me puede tranquilizar un poco, pero sí reconozco que al verla convulsionar tan chiquitita, al ver cómo le hacían tanto procedimiento, cómo metían, sacaban cosas dentro de ella, era fuerte. Pero, como le decía, en todo momento estuvo el Señor ahí a mi lado, porque si no hubiese estado, yo creo que como persona de 23 años en ese entonces,
22, cuando mi hija nació yo tenía 22, pucha, me hubiese, eh, no sé, sí me pregunté en algún momento por qué a mí. Yo creo que una pregunta que todos se hacen en un momento de prueba, en un momento de dificultad como esta, sí dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hija tenía que nacer en estas circunstancias, Señor? Si yo te sirvo desde chica, yo nunca me he alejado, nada, entonces, pero ahí también viene la palabra que dice que el Señor nos probará como oro en el crisol, ¿verdad? Seremos bien probados, probará nuestra fe. Y creo que puedo decir que de esta prueba salí vencedora, porque en todo momento pude confiar en el Señor. Cada diagnóstico que me daban de ella, yo decía, Señor, no, yo soy tu hija y usted no va a permitir que mi hija quede en un estado en el cual va a sufrir ella. Porque si bien es cierto, si un hijo queda en un estado dependiente de una persona, no es vida para ellos tampoco, porque igual ven a otros niños correr, ven a otros niños jugar, entonces ellos pienso yo que por su cabecita pasará porque yo no puedo, porque hay una frustración, entonces yo le dije, Señor, yo soy tu hija y yo sé que tú me la vas a dejar bien y te pido que me la dejes bien. Y a Dios gracias, así ha sido. Ella estuvo, como usted bien decía, 66 días hospitalizada. Cuando salió de la clínica estuvo con oxígeno un mes después en casa. Ahí tuvo una pequeña recaída, pero fue un tema de un resfrío porque salió a la clínica un día 25 de julio. Entonces estábamos en pleno invierno. Así que un pequeño resfrío y uno como estaba recién salida, pensaba que los mosquitos le podía tapar el oxígeno, pero fue algo preventivo. De esto, ella después de septiembre más o menos comienza con kinesiología en casa, empieza las terapias de kine porque era muy prematura, entonces había que reforzar sus huesitos y toda su musculatura, así que comenzó ahí con la kinesiología, iba todo bien, iba avanzando muy bien Belén, ya estaba casi gateando, estaba eh, una niña normal para su edad, por así decirlo, o sea, la prematurez hasta ese entonces no era tema. Pero un día 19 de febrero, si no me equivoco, por ahí fue la fecha, recae. Tuvo nuevamente una recaída. Tenía unos espasmos muy leves, o sea, ella tenía una contracción muy, muy poco notoria, que casi nadie la notó, de hecho. Y bueno, en ese entonces yo entré a trabajar en noviembre en mi carrera, en mi área, y en noviembre de 2018 comencé a trabajar hasta esa fecha, porque ella estaba con una cuidadora, después vino mi hermana, porque la cuidadora se tuvo que ir, entonces de emergencia mi hermana vino a cuidarla, y había un movimiento. Yo soy la menor de 7 hermanos, entonces tengo muchos sobrinos. Y a mí siempre me ha gustado mucho la guagua, sobre todo a mi sobrino. Entonces, este movimiento que ella tenía para mí era, no era normal. Así que le pedí a mi hermana que grabara este tipo de movimientos que ella estaba teniendo. Y un día, que también gracias a Dios, porque todo está a Dios, yo pedí libre en el trabajo porque me habían llamado a una entrevista en la clínica Las Condes. Entonces, quería ir a esa entrevista y justo llega la kinesióloga. Llega la kinesióloga al departamento y yo le muestro estos videos que me habían mandado. Yo le dije, ¿sabes qué? Belén está teniendo estos movimientos, no me encuentro nada normal. Y ahí ella me dice, no son normales, así que le escriba a la pediatra. Y le pude escribir por WhatsApp, le mandé los videos y ella me dice al tiro, tráemela, y estoy en urgencia. Se la llevo. También, gracias a Dios, en ese momento estaba su neurólogo. Y el neurólogo ve el video y fue al tiro, no, esto no está bien, así que le ordenó un electroencefalograma y ese fue el examen que salió malo, en el cual le diagnosticaron el síndrome de West. Me dice, este síndrome es complejo, hay que tratarlo inmediatamente, así que la hospitalizaron por 15 días más. Era una inyección que le ponían día por medio. Así que, y este síndrome de West, si uno busca en internet, qué sé yo, las probabilidades de vida son pocas y en su gran mayoría los niños quedan postrados,
quedan en condiciones dependientes de otra persona, como le decía. Y bueno, gracias a Dios, Belén corre, salta, grita, es tremendamente inquieta y de repente uno dice, Chota Belén, no te cansas, no te agotas, pero también uno recuerda que le pedí al Señor, Señor, yo quiero que mi hija corra, que mi hija salte, que mi hija grite, que haga hasta las pataletas que de repente hace, porque acá, bueno, usted conoce a mi cuñado, pelea con mi cuñado de una manera que de repente nos agota a todos, pero es rico poder ver que puede pelear, es rico poder ver que inquieta, es rico poder ver que corre, que salta, que grita. Entonces, de repente no valoramos esas cosas, no valoramos que un niño puede correr, que un niño puede saltar, que un niño puede gritar, porque no hemos pasado por esa experiencia de puede que no lo haga, porque a mí me lo dijeron así textual, puede tener meningitis, puede tener epilepsia, el síndrome de West la retrocedió, yo cuando el doctor me dijo de este síndrome nunca lo había escuchado, nunca, y cuando averigüé eran solo cosas malas, o sea, veía imagen y los niños estaban postrados, estaban con sonda, estaban, no. Así que dije, no, Señor, yo no quiero esto para mi hija, y la oración, el ayuno, a Dios gracias también, debo decir que mucha gente orando por mi hija, eh, mi hermana es pastora, mi cuñado el obispo, así que tiene muchos conocidos, así también mis suegros que conocen mucha gente, entonces todo el mundo estaba orando por ella, y yo creo que la oración del justo puede mucho. El Señor yo creo que vio mi aflicción, la aflicción de mi esposo, la de mis suegros como abuelos, la de mis padres, así que eh, el Señor fue tremendamente misericordioso. Ha sido hasta el día de hoy muy bueno. Yo creo que ahora se puede reflejar la palabra que el Señor es bueno y uno no lo merece. Uno no merece que el Señor sea tan bueno porque cometemos errores. Muchas veces nos olvidamos de decir gracias, Señor, por el simple hecho de abrir nuestros ojos. Que yo creo que ya al abrir nuestros ojos es gracias a Dios. O sea, al poder tener una cama, un techo, es todo gracias a Dios. Entonces, yo creo que en todo momento hay que agradecer a Dios. Yo hoy día veo a mi hija correr, saltar y sé que es gracias a Dios. Y sé que si no hubiese sido por Dios, mi hija no hace esas cosas. Así que, bueno, y también, como le comentaba, en esto con el síndrome de West, ella retrocedió un poco, así que me la derivaron también a Teletón, donde gracias a Dios también fueron muy buenas personas, muy asertivos, insistentes, siempre estaban ahí, Belén tuvo varias terapias y también ya fue dada de alta de Teletón. Así que es un poquito del nacimiento de Belén hasta que tuvo el síndrome de West, que de ahí ya dejó la clínica de hospitalizaciones y qué sé yo. Después tenía una que otra recaída por un resfrío, porque como le decía, salió con oxígeno, entonces sus pulmones a las 28 semanas no estaban tan maduros. Así que hay un resfrío, pero algo leve, algo de pasajero, por decirlo, entra y salía al tiro. Así que esa ha sido más o menos desde el nacimiento de mi hija hasta lo más grave que pudo haber tenido. Hermoso todo lo que tú nos has dicho, es realmente impactante debido a todos los problemas que tuvo Belén, tan pequeñita que me dio pena. Igual creo que el Señor, así como tú dices, el Señor tiene propósitos en nuestras vidas, es para manifestar su gloria, para manifestar su poder. El Señor es soberano sobre todas las cosas y sabemos que Él sabe cómo cumplir cada cosa en cada vida para que tengamos un propósito por la cual Él nos ha tenido con vida y nos tiene con vida. Según Belén ha sufrido mucho desde pequeñita, cuéntame algo, Belén también en este momento le ha costado aprender a hablar. Eh, ¿Ha tenido algún problema en ese sentido? la verdad es que Belén
por todo lo que ella pasó, es una niña sumamente regalona, ¿ya? Lo vamos a decir así porque, ejemplo, Belén no le costó caminar. Gracias a Dios sí estuvo con kine, pero cuando ella se tiró a caminar. Algo que cuesta harto es sacarle los pañales. Gracias a Dios mi hija los dejó muy rápido, que hasta una vez tuvo control con el neurólogo y Belén pidió baño y yo le dije, ya vamos. Y el neurólogo hasta él se sorprendió de decirme, ya dejó los pañales. Yo le dije, gracias a Dios sí los dejó. Entonces, como ellos saben bien de qué se trata el síndrome de West, que un niño antes de los 3 años ya haya dejado ya los pañales, fue harto. El chupete también, el chupete yo se lo escondí y ella se olvidó el chupete. Entonces, ha avanzado en esas cosas súper rápido. Si bien es cierto el habla, a ella sí le ha costado un poco más, pero como bien dicen la fonoaudióloga que ella tiene en este momento, la pediatra, Belén nació y casi al año siguiente cuarentena, como que nació en cuarentena, por decirlo. O sea, entonces ella, mucho contacto con niños, acá usted conoce a mi cuñado, el especial también, entonces habla así, no habla muy bien y Belén se va por lo más fácil. Así que más que costarle el habla, yo creo que es un tema de poco contacto con niños de su edad, de ver qué se puede hacer y yo como su mamá o su papá le entendemos cuando ella pide algo a gesto o sabemos lo que quiere decir, entonces eso nos complica un poco porque ya sabemos lo que quiere y se lo entregamos. Y después de hacer eso es como chuta, había que hacer que hablara. Entonces sí, él habla sí un tema, pero no es preocupante, gracias a Dios. Claro que bueno, que no es preocupante, que bueno, porque todo resultaba en cuanto al desarrollo, que a veces puede ser un poco difícil, pero gracias a Dios que se ha ido desarrollando más. Cuéntame algo, ¿cuáles han sido los miedos que han experimentado tú, tu esposo? Por ejemplo, los miedos por tu hija, Belén. Seguramente que miedos a tener secuelas, que tenga alguna secuela, miedo a todo lo demás, como tú dices también, que ella ahora tiene que congeniar con sus pares, que tiene que ir y poder tratar a otros niños para ver también su desarrollo social, su desarrollo cognitivo, todo eso. Entonces, ¿cuáles serían como los miedos más como que has vivido tú, una rabia, frustración, el presente, el futuro? Cuéntame esta parte, como tú y tu esposo lo han manejado. ¿Qué sienten? Sí, yo creo que uno puede decir de repente, como yo igual les decía, no, yo confía que el Señor me la iba a dejar bien y todo el tema, uno igual es de carne y hueso. Entonces en algún momento pasó quizás por mi cabeza si mi hija queda en tal condición, pero no me la imaginé así. Pero yo creo que fue un miedo desde el nacimiento a que ella pudiera quedar en una condición no autovalente. Ahora en adelante, un temor, un miedo puede ser un poco al futuro. Yo la verdad es que veo muchas noticias de repente, entonces me da miedo la relación que ella pueda tener con la gente fuera de mi casa, o sea, o fuera de mi vista. Si bien es cierto, ella ahora está matriculada, va a ir al colegio el próximo año, pero han pasado tantas cosas, sobre todo de abuso, que yo digo, Señor, donde yo no esté, que él me la esté cuidando siempre. Yo sé que siempre le está cuidando, ahora yo sé que siempre él ha estado y estará con ella en todo momento, pero hoy día la maldad humana se ha multiplicado, se ha triplicado, entonces mi miedo es ese, es como mi miedo más grande, cuando ella vaya a la escuela, cuando no está cerca mío, siempre ha sido mi miedo cuando no está conmigo, es como, pucha, si le pasa algo, no sé, si se cae, si se pega, si Belén no puede tener un golpe en la cabeza por el mismo tema del síndrome de West. Entonces, eso ha sido mi miedo, siempre que ella esté bien, que yo verla que ella está bien. Entonces, sí creo que va a ser un poco complejo el año que viene, porque ella no va a estar conmigo casi 5 horas del día, o sea, ella va a estar en el colegio
y yo en casa o haciendo otra cosa, pero no va a estar ahí al lado mío. Entonces, pucha, ¿quién estará cuando ella vaya al baño? Que nadie se le acerque. La verdad es que, como le digo, veo tantas noticias que me he pasado, pero sobre todo con niños. Últimamente, bueno, la palabra sí tiene que cumplir, pero Señor, que no le alcanza a mi hija, es mi oración, porque los niños han sufrido tanto, así que ese es mi miedo. ¿Cómo va a ser cuando yo no esté al lado de ella? Cuando sea otra persona que no tiene que ver conmigo, que no tiene que ver con mi esposo, que vea otra persona que se sienta responsable igual, como lo son los abuelos, mis hermanos, los familiares directos que dicen, pucha, igual es mi familia, hay que cuidarla, hay que protegerla, pero una persona ajena. O sea, no va a ser la misma preocupación, entonces yo creo que ese es mi mayor temor, cómo va a ser cuando ella no esté al lado mío. Mi confianza siempre va a estar en el Señor, pero yo creo que uno igual como humano de repente eh, es mi miedo a cómo va a ser eso. Yo de repente le decía a mi esposo, pucha, yo la puedo esperar afuera del colegio y mirar cuando salga recreo qué está haciendo, pero también es verdad que uno tiene que soltar un poco y confiar. Es difícil y es fuerte, encuentro la palabra confiar, porque yo soy una persona un poco desconfiada en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es lo que más me va a costar, confiar en que esté bien, en que va a estar bien, entonces va a estar protegida de cierta forma. Querida Maite, qué bueno que tú nos explicas todos tus miedos, tus temores, como es algo natural para ser mamá, una mamá joven también. Y yo creo que eres muy inteligente porque tú eres técnica en enfermería, o sea, no le tienes miedo a las agujas, no le tienes miedo a las inyecciones ni nada de eso, así que Dios también te preparó como para poder enfrentar lo que has vivido con tu hija. También creo que como mamá y papá, nosotros a veces cuando tenemos hijos con cierta discapacidad, sea con una enfermedad, cualquier otra dolencia, tendemos a sobreprotegerlos. Entonces, ese miedo de soltarlo es que no le pase nada, pero así como tú dices, vamos a confiar que el Señor pueda poner su mano poderosa sobre ella y la cubra de todo peligro, de todo mal, pero que ella también tiene que vivir su vida, digamos, porque Dios la dejó viva, por lo tanto tiene un propósito de ser. Ella va a cumplir el propósito por la cual ha sido creada. Así que, querida Maite, tenemos una sorpresa para ti. Así que pon mucha atención ahora la sorpresa. Cuando nació nuestra nieta Belén, ella apenas midió 37 centímetros. Venía con muchas complicaciones porque como era prematura, estuvo muy delicada en un principio. Así que eso nos atemorizó bastante. Pero con la oración de muchos pastores, hermanos, familia e incluso gente que nosotros no conocíamos, amigos, toda esa oración el Señor nos contestó en una forma fantástica y pudimos ver siempre la mano del Señor. El Señor estuvo ahí y Él la levantó y Él hizo la obra completa en ella. Esto también se debe mucho al esfuerzo y al trabajo de su papá, en especial a Maite, que ella no siempre estuvo al lado, levantándola, llevándola donde le decían que tenía que ir, ella iba con la niña. Por lo tanto, ella tiene gran parte de esta alegría que nos da ver a Belén hoy día, que es una niña completamente sana para la gloria del Señor. Amén. Es una niña que corre, juega, salta, y grita de una forma. Entonces nosotros nos van a faltar el tiempo para agradecerle al Señor todas las maravillas que ella hizo que Él hizo con ella. Nosotros estamos muy agradecidos de mucha gente por todas sus oraciones, por todo el apoyo que le brindaron tanto a Maite como a Álvaro, también a nosotros,
y siempre, siempre estuvieron muy pendientes de la evolución de nuestra pequeña. Ella fue una luchadora incansable desde Una el primer guerrera. momento. Luchó, se apegó a la vida y el Señor hizo esa obra maravillosa. Así es Sí. que estamos tremendamente agradecidos de nuestro Dios. Se sabe también que cuando 2 o 3 personas oran en un mismo sentir, el Señor siempre responde, y responde de una manera maravillosa. Nosotros instamos a las personas que de repente ven un problema como el que tuvo Belén, lo ven grande, pero nosotros tenemos un Dios mucho más grande Mayor. y Él hace conforme a su voluntad. Así es. Por lo tanto, solamente agradecerle a nuestro Dios todo la maravilla que Él hizo con ella. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te pareció la persona que está hablando de ti, de tu familia? No, muy, muy lindo. La verdad es que yo creo que lo vivimos casi a la par, así que se puede reflejar un poco todo el proceso que se vivió y, y es volver a agradecer a Dios porque Belén es un milagro, o sea, todo lo que yo pueda escuchar, todo lo que yo pueda ver, para mí es seguir agradeciéndole a Dios, es escuchar, ver, recordar, es todo decir gracias Señor, gracias a Dios que hoy día Belén está así como está. Mucha gente no se lo imaginó, porque las personas que la vieron tan chiquitita, hoy día hasta ellos se sorprenden con decirle que hasta el médico se sorprende de verla como está. O sea, personas que son expertas, personas que saben, que se creen dioses de cierta forma, se sorprenden de ver cómo está Belén. Muchos médicos que yo la he llevado de repente de una urgencia o a un médico distinto a sus médicos de cabecera, me dicen no, ella no tuvo esto, o ella no tiene este síndrome de West, no, ella no pasó por esto. Y yo de repente les digo, no, sí, ya lo tiene, sí, ya está diagnosticada. Es como contradictorio porque uno quisiera que no hubiese sido así, que no hubiese pasado, pero a veces hay que reconocerlo para poder exaltar a Dios y decir, gracias a Dios, Belén está así. Así que no, todo recuerdo, toda palabra, es nada más que decir gracias a Dios. Qué hermoso. Así es el poder de Dios. Cuando si los propios médicos se asombran es porque realmente a Dios no se le puede contradecir. Cuando Él quiere bendecir, bendice. Así que me alegro muchísimo por ustedes. Tú sabes que el primer hijo, la primera hija, son jóvenes, tienen muchas esperanzas. Uno siempre desea que su primer hijo nazca sanito, que no le falte nada, y creo que es una tremenda impresión cuando comienza a pasar tantos problemas como tuvo Belén. Pero realmente me gustaría saber algo más, como por ejemplo, cuando tú estabas con el proceso de Belén, con la kinesióloga, que todos los otros médicos, la niña dice algo, por ejemplo, puede expresar lo que tiene, por ejemplo, ahora tiene 3 años, un poquito más de 3 años, entonces ya como que pueden hablar algún sentimiento, pero yo creo que, por ejemplo, para ti como mamá, ha sido inclusiva la situación que has visto en la sociedad, porque me imagino que tanto los abuelitos acá en Santiago como los otros de tu familia, de ambas partes, son sobreprotectores que la niña porque está enferma, pero obviamente ya como tú dices, está sana. Los mismos doctores le dicen, no, ya no tiene este síndrome. Entonces es maravilloso. Pero también quería preguntarte, por ejemplo, si tú has visto o has notado que hay inclusión en la sociedad, no solamente a la Teletón y todas las cosas donde la niña ha tenido que estar, sino cuando tú puedes compartir, por ejemplo, en la iglesia, que ya son muchas personas ahí adentro. Ahora que con la cuarentena no hemos podido juntar, pero igual cuando hay como llevarla al médico, llevarla aquí de un lugar a otro, ¿has sentido tú como madre que hay inclusión social? Mira, la primera parte de lo que me pregunta,
ver en Belén un sentimiento, yo gracias al Señor en ella veo solo felicidad. Ella es una niña que corre, que salta, que grita, que se ríe a carcajadas. Nunca he visto en ella una carita de pena, como que esté pensando algo y que eso le esté provocando una pena, o que esté pasando un momento, o esté teniendo, como le decía, un recuerdo que ella le está provocando una pena. Gracias a Dios no. Y siempre tratamos de que sea con ella todo felicidad. Que no tenga como el recuerdo de Belén, tú te acuerdas que era chiquitita y que estuviste hospitalizada y que te hiciste estos exámenes. No, no, no. La verdad es que preferimos que sea en ella, que siga siendo así. Todo felicidad, que ella sea así contenta, que salte, que grite, que hasta a veces llega a ser, como le decía, agotadora, porque no se cansa, ¿no? Ella corre, 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 juega, juega, salta. Así que, no, en ella, gracias a Dios, nunca he visto como un sentimiento de recordar, de sentirse mal, no. En cuanto a la inclusión, gracias a Dios, Belén nunca se ha visto una niña diferente. No, nunca se ha visto como, eh, o sea, la persona que no la conoce y la ve, para esa persona ella es una niña normal. Entonces, así como inclusión, no, nunca fue como un tema. Cuando ella ingresó a la Teletón, el doctor recalcó que era solamente por hipertonía, que era como que ella se ponía un poquito rígida, entonces necesitaba unos masajes de una terapeuta ocupacional y que Belén era candidata a poder ingresar a la Teletón por su prematurez y por el síndrome de West. El síndrome de West es una enfermedad, como le decía, algo grave. Entonces, tenía como las aptitudes para poder entrar a la Teletón, pero no fue por un tema de una discapacidad. En ella, en su cuerpo, nunca se ha visto algo diferente. Entonces no, no podría decir que como la inclusión en ella, no, gracias a Dios nunca ha sido tema. En la iglesia también, en la iglesia todos los hermanos decían, no, después la vamos a ver corriendo y la vamos a ver que va a estar saltando, que va a estar gritando. Y hoy día se acuerdan y todos dicen, ve, lo dije, así va a andar ella, corriendo, saltando. Así que como inclusión a la sociedad de mi hija, no, gracias a Dios no. No, nunca fue tema, ni familiar, ni de nosotros con mi esposo, no. Qué bueno, me alegro tanto de que no tenga que ver con una discapacidad tan severa como lo tuvo al principio, pero ahora uno la ve y no parece que tuviera nada. Eso es un milagro. Y realmente es hermoso poder ver a una hija que haya sufrido tanto y después correr, gritar y hacerlo como todo un hijo, una niña. Qué maravilloso. Entonces me imagino que los doctores te habrán dicho, no va a correr, no va a hablar, no va a hacer esto, porque es típico que van a hacer esto no va a ver, y sin embargo ella hace todo lo contrario. ¿No es así? Sí, mi Entonces, suegra de hecho me decía porque una doctora dijo que ella iba a tener problemas a los pulmones, que a lo mejor no iba a poder gritar mucho, que a lo mejor se iba a cansar. Y hoy día ella siempre me dice, vamos a llevársela a esa doctora que dijo que no iba a poder hacer esas cosas porque mi hija grita, pero puede gritar todo el día y se escucha de aquí hasta el vecino, así que es muy buena para gritar. Tiene muy buenos pulmones, le maduraron muy bien. qué bueno, me alegro muchísimo, querida Maite. Mira, queremos mostrar algunas fotos en este momento de tu niña, del proceso que tuvo. En algunas fotos las vamos a ver en el hospital, cuando ella era recién nacida, con todo el proceso, después cómo fue creciendo, hasta el cumpleaños, que también se le celebraron el tercer cumpleaños. Y también vamos a ver a tu esposo y a los abuelitos. Por lo tanto, vamos a ver todo el contorno de la niña. Así que, ¿qué tal si me acompañas y nos acompañan todos a ver estas fotos de Maite?
Querida Maite, qué buena, qué lindas son las fotos. Me encanta ver a tu hija con esta sonrisa tan linda, tan hermosa. Y realmente se nota el amor de todo en estas fotografías. ¿Qué tal? Me gustaría que me nombraras alguna foto que te dé algún significado a ti de las que hemos visto. ¿Cuál foto te gustaría decir algo? Yo creo que la primera, de cuando ella nació. Cuando Belén nació, como se puede ver en la foto, mm, por decirlo de alguna forma, Belén no se veía, que estaba con cable, estaba con tanta cosa, como que no se veía ella, sino que se veían solo los cables, la bolsa en la que estaba envuelta, pero ver, como le decía anteriormente, esa foto, a verla hoy día, es como, ella no es mi hija, la que está ahí en esa foto no es Belén. Y entonces es bien sorprendente ver esa foto y verla ahora. Esa es la foto que más, que yo creo que nunca se va a borrar. O sea, si yo pudiera sacarla, porque de repente también pienso, si yo pudiera sacar esa foto y tenerla en un cuadro, lo pondría para cuando Belén tenga 18 años. Y cuando esté quizás tomando una decisión que no le corresponde, decir, mira, esta eres tú, esta eras tú y de aquí el Señor te levantó. La verdad, esa sería como una foto bien impactante. Es bien, hasta de repente la encuentro linda. Decía, pucha, es mi hija tan pequeñita, tan débil, porque era una niña tan débil. Entonces, y verla ahora, que se tira al suelo, que grita, que corre, eh, es sorprendente. Exactamente, es sorprendente realmente, porque con tantas cosas que pasó, pero tienes razón, te apoyo en eso, de que pongas la foto en un marco grande para recordar siempre, este es el milagro, un milagro vivo de Dios. Querida Belén, en este momento, como tú ya has hablado de la fe, que como Dios a ti te ha ayudado como madre, a tu esposo, a los abuelos, a toda la familia, cómo les dio tanta fortaleza. La resiliencia es eso, ¿verdad? De que podemos levantarnos de las cenizas y volver a nacer. Y creo sencillamente, y así como dice la palabra de Dios, que a veces Dios permite nuestros sufrimientos para poder desarrollar al máximo nuestro talento, nuestros dones y nuestra fe en Él, para que Dios sea manifestado, para que podamos creer en un Dios real y verdadero. ¿Qué frase de motivación nos darías, querida, a todos los que estamos viendo este programa, a los que estamos presentes en esta noche y a todos los que logran? ¿Qué frase nos darías de motivarnos para que podamos ser mejores y ponernos en tus zapatos, por ejemplo, como madre joven? Pero ¿qué daría una frase? Cuando Belén estaba hospitalizada, a mí me mandaron un video, una pastora de la misión, me mandó un video que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y lo recuerdo porque yo creo que ese fue el video que a mí me dejó, me entró en el corazón y yo creo que con ese video seguí todo el proceso. Y ese video decía, no te rindas. No te rindas, si ya no puedes correr, trota, si no puedes trotar, camina, si no puedes caminar, entonces con las rodillas, si ya no se puede con las rodillas, entonces uno se arrastra, pero no te rindas. Cuando uno pasa un proceso como estos, que son grandes, donde de repente la fe tiende a tambalear un poquito, donde nos sentimos muy cansados, donde ya uno dice, Señor, ya basta, estoy sobrepasada, pero el Señor algo quiere. eh, yo creo que eso fue lo que a mí más me llegó, que decía no te rindas. Y creo que es lo que le puedo decir también a la gente que pueda pasar un proceso así. Muchas veces lo vemos muy largo, interminable, pero aún así en el proceso no nos tenemos que rendir, porque al final, como está Belén hoy, es para decir no me rendí, y gracias a que no me rendí, gracias a que la fe estuvo, gracias a que seguí orando, a que seguí creyendo que Dios lo iba a hacer, Belén está hoy día bien. Porque la palabra lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si mi fe se agotaba, yo ya no estaba agradando a Dios. Entonces había que seguir con fe y para poder seguir con fe no me tenía que rendir, porque si me rendía se me iba la fe.
Así que creo que esa es la palabra que yo puedo compartir hoy día. Muchísimas gracias. Ha sido realmente motivador, inspirador tu testimonio. Así que este es el mensaje que hemos aprendido hoy. No te rindas, no te rindas, sigue adelante. Creyendo, sigue avanzando, aunque sea de a poquito, un paso a la vez, vive un día a la vez, pero sigue avanzando. Muchísimas gracias, querida Maite, por compartir una parte de tu vida tan sensible como es ser madre, una hija que tiene que vivir su vida porque Dios le dio un propósito de ser. Gracias a Dios por este milagro en la vida de tu hija y gracias a Dios por un esposo que Dios te dio, toda la familia. Y gracias por acompañar a tu vida y todo este proceso. Gracias a cada uno de nosotros por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Aquí vemos a la niña. Qué linda. Hola. Hola. ¿Qué tal? La primera foto. La vemos muy bien. Mira cómo está. Mira, muy linda la niña, muy bella. Aunque está un poco inquieta, no quiere mostrar su cara. Ah, ya, no importa, pero aquí está muy linda. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, Maite, a ti, a tu esposo, a la familia, por darnos una parte de su vida. Gracias a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros compartiendo cada jueves. Los invitamos para el próximo jueves en una nueva historia de inspiración. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de poner like, o sea, like, que me gusta la página de usted y también el canal de YouTube Marisol Zárate. Sin ruido, Marisol Zárate, por favor, póngale like y suscríbase a mi canal y así llegaremos a más corazones. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Dios les